Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos para poder seguir estudiando la carta a los romanos. Damos gracias al Señor por ese privilegio y esa oportunidad que siempre Él nos concede de poder reunirnos semana a semana para poder estudiar su preciosa palabra. Como siempre lo hacemos, vamos a orar y después vamos a entrar al capítulo 12 de la carta a los romanos, como hemos estado estudiando. Presentémonos delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos das. Dios, muchas gracias porque nos has permitido, Señor, una vez más abrir tu palabra. Tú nos permites, Señor, reunirnos semana a semana para ser enseñados por tu Santo Espíritu. Por favor, en esta hora te ruego, Señor, que limpies mi mente, mi corazón, Señor, que mi boca pueda servir para que tu palabra pueda fluir a través de mí, Señor, que yo solo pueda ser un canal de bendición para tus hijos e hijas que quieren compartir, Señor, que quieren aprender más de tu palabra. En esta hora te pedimos ese espíritu de sabiduría y de revelación sobre todos nosotros, Señor, para que podamos entender lo que tú has dejado establecido en tu palabra para nosotros. Queremos ser mejores hijos tuyos, queremos ser mejores cristianos, mejores hermanos, Señor, para podernos llevar bien con el cuerpo de Cristo. Te damos gracias y te bendecimos en esta hora, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos todos una vez más. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos concede de poder reunirnos para estudiar su palabra. La semana pasada entramos al capítulo 12 de la carta a los romanos. Estuvimos viendo los primeros 3 versículos y en esos 3 versículos nosotros pudimos ver cómo el apóstol Pablo nos va a enseñar. En estos últimos capítulos de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, él nos enseña y nos da unas exhortaciones para poder vivir una vida cristiana normal, sana, para podernos llevar los unos a los otros. Así es que dijimos la semana pasada y estuvimos viendo los primeros 3 versículos y Pablo inicia este capítulo 12 con un ruego, con una súplica. Y ese ruego y esa súplica es de que nosotros nos presentemos delante del Señor como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se traían animalitos para que fuera el sacrificio. En el Nuevo Testamento ya no necesitamos más animales, ya no necesitamos regresar a los rudimentos, ya no necesitamos regresar a las leyes ceremoniales para poder agradar a Dios. Ahora nosotros somos el sacrificio, nosotros somos esa ofrenda delante del Señor para poder ser aceptados en su presencia y delante de su trono. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Y luego estuvimos viendo en el versículo 2 precisamente cómo Dios quiere que nosotros renovemos nuestra forma de pensar. Porque cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida también va a cambiar. Nosotros hacemos lo que pensamos. Así es que si nuestra mente cambia, nuestra forma de caminar también va a cambiar y eso es lo que el Señor nos anima. En el versículo 3 estuvimos hablando y estuvimos diciendo de que el apóstol Pablo nos enseña que nadie debe de tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esto se llama humildad, esto se llama unión. Cuando todos en el cuerpo de Cristo pensamos de esta manera, viéndonos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, podemos llegar a tener unidad. Pero en un grupo de personas, no voy a decir específicamente en una iglesia, pero cuando en un grupo de personas, 1, 2 o más personas se creen mayores que los demás, ahí comienzan a haber problemas, rivalidades, discordias, disensiones. Así es que Pablo nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Así es que son buenos consejos, buenas exhortaciones para nuestra vida cristiana que puedan ser más llevaderas, más fáciles, que podamos caminar con nuestros hermanos hasta encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 4 hasta el versículo 5, versículo 4 y 5, ahí nos sigue hablando el apóstol Pablo y ahora nos va a introducir al tema de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si lo notó en el versículo 3 dice, nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, con sensatez. Cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo. Nadie vale más, nadie vale menos.
todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Me refiero a todos los que estamos dentro de la familia de Dios. Así es que no hay necesidad de creernos más o de creernos menos que otros. Todos valemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Así es que versículo 4 y 5, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, somos miembros de un mismo cuerpo. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros somos igual que los miembros que hay en un cuerpo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Ahora, hay muchísimo que hablar en cuanto a que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero dos cosas quiero nada más mencionar. En primer lugar, cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros es un miembro dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo que somos miembros de un cuerpo? Definitivamente la cabeza es Cristo. La cabeza es la que dirige al resto del cuerpo. Así es que Cristo es la cabeza y todos nosotros como cristianos somos del cuello hacia abajo, pero cada uno es un miembro que está colocado, puesto en el cuerpo como Dios lo ha querido. En primer lugar, entonces nosotros entendemos que cada uno de nosotros tiene una función especial dada de parte de Dios. Miren, cuando nosotros vemos a otras personas, a otros líderes, a otros ministros, a otros que tienen un llamado de parte de Dios, nosotros los admiramos y eso está bien, pero debemos de pensar con cordura con respecto a nosotros. No es el mismo llamamiento el que Dios le da a todos, aún y cuando hay muchos pastores dentro de la iglesia. Dios a unos les da una gracia, a otros otra, aun y cuando todos sean pastores. Así es que en primer lugar nosotros debemos de descubrir, de preguntarle al Espíritu de Dios, a Dios mismo, debemos preguntarle cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra función. Y cuando Dios nos responda, cuando el Espíritu Santo nos responda y nos diga cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, entonces debemos fluir de la manera correcta. Cuando nosotros comenzamos a querer parecernos a otra persona, cuando nosotros tratamos de imitar o de replicar el ministerio de otros, no vamos a funcionar bien. Eso nos va a crear tensión, nos va a crear estrés, porque estamos haciendo algo a lo cual Dios no nos ha llamado. Es por eso que nosotros necesitamos entender la diferencia entre dones y llamamientos. Mira, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, oiga bien, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 17 dones. Hay 17 dones a los cuales el Señor nos ha llamado a cada uno. Ya voy a entrar a esa parte, solo déjenme terminar con esto que estamos hablando de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Así es que dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 12. Recuérdese, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función que Dios le ha dado? ¿Cuál es el don o el llamamiento que Dios le ha dado a usted? Cada uno tiene que estar seguro. Yo conozco el llamado, el don que Dios me ha dado y trato de fluir y de funcionar en él. Yo les sugiero que cada uno de ustedes pídale a Dios cuál es el llamado. Pregúntele cuál es el don que Dios le ha puesto en sus manos para que usted pueda fluir en ese don. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 12. Siempre el apóstol Pablo, ahora hablándole a la iglesia de Corintios, Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo.
dice Pablo, así también Cristo. Entonces, definitivamente que este concepto, esta exhortación que Pablo nos da, está comprobada en la Escritura. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero dice en el versículo 14, estoy en 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice el versículo 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Verdad que no es así? El apóstol Pablo nos está explicando un poco más qué es ser miembros del cuerpo de Cristo. Cada quien tiene una función, la mano, el ojo, el oído. La mano no mira, es el ojo el que mira. El oído no toca, es la mano la que toca. Cada miembro en nuestro cuerpo natural tiene una función específica. Igual es en el cuerpo de Cristo. Todavía sigue diciendo el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En primer lugar, el llamado o el don que nosotros tenemos no es porque este me gusta y esto quiero ser. Dios nos da ese don o ese llamado. Lo menciono de diferente manera porque una cosa es un don y otra cosa es un llamado de parte de Dios. Ya lo vamos a ver un poquito más con claridad. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a las manos, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así es que cuando nosotros entendemos nuestro llamado, nuestro don dentro del cuerpo de Cristo, eso nos va a evitar rivalidad, eso nos va a evitar pleitos, disensiones entre los hermanos. Porque si Dios le ha dado a uno, ya vamos a ver los dones que dice más adelante la carta a los romanos. Si Dios le ha dado a uno el privilegio de predicar, Dios no me ha llamado a mí a predicar. Pues qué bueno, gloria a Dios por esa persona, porque Él predica. Yo no, yo limpio, yo ordeno, yo soy ujiero, diácono. Hay tantas funciones, tantos dones, tantos llamados en el cuerpo de Cristo, que cuando nosotros sabemos claramente cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, no vamos a estar peleando por otros. No vamos a decir, ay, pero es que yo quiero ser mano, ay, pero es que yo quiero ser pie, ay, es que yo quiero ser ojo. Dios es sabio, Dios es soberano y Él nos da los dones como Él quiere, para nuestro beneficio y también para bendición de los hermanos. Regresemos entonces a Romanos. Estamos en Romanos capítulo 12. Aquí estamos entendiendo, aquí estamos aprendiendo que cada uno tiene una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es bueno. Eso es sabio de parte de Dios. Porque nadie puede decirle a otro, no te necesito. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos los unos de los otros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Avancemos. Versículo 6 hasta el versículo 8. Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, oiga, aquí ahora el apóstol Pablo, allá estaba hablando de que todos somos miembros, pero aquí ahora Pablo comienza y habla de que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Voy a quedarme un momentito más acá,
en estos versículos del 6 al 8. Estos tres versículos, 6, 7 y 8, estos tres versículos el apóstol Pablo nos está enseñando que hay diferentes dones, que hay diferentes personas que Dios ha llamado dentro de su cuerpo y que les ha dado un don específico. Yo quiero que veamos nuestra primera imagen, y en esta primera imagen voy a hacer una diferencia entre lo que es un don y lo que es un llamado o ministerio de parte de Dios, porque no es lo mismo. Cuando nosotros tenemos claros los conceptos en nuestra mente, podemos saber en qué estamos funcionando. Veamos nuestra primera imagen. Acá tenemos dos citas bíblicas. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 hasta el versículo 10. Estos pasajes nosotros los conocemos bien perfectamente de memoria. No son nada nuevos para nosotros. Primera de Corintios 12, 7 al 10 nos habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Oiga bien, estos son dones, son 9 dones del Espíritu Santo. Ya los voy a ver con detalle, pero en Efesios capítulo 4 y el versículo 11 dice el apóstol Pablo que Cristo tiene dones o llamados o ministerios, y estos son 5. Veamos primero los 9 dones del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu Santo nosotros los conocemos perfectamente, son 9 dones. Pero para que nosotros tengamos la idea más clara en nuestras mentes, estos 9 dones se reparten en 3 grupos. Son 3 grupos de 3. De esa manera podemos nosotros dividir los 9 dones del Espíritu. Se les llama dones de guianza, dones de poder y dones de expresión. ¿Cuáles son los dones de guianza? Los dones de guianza son el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Luego tenemos el grupo de los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? El don de fe. La fe es un don que corresponde al poder. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, del don de fe, nosotros podemos tener también dones de sanidades. Y fíjese por favor, note cómo la Biblia dice que son dones de sanidades, es plural. O sea que una persona puede tener el don de sanar cáncer. Y Dios lo va a usar en sanar solo cáncer en las personas. Dios puede usar a otra persona con el don de sanar ataques cardíacos, por decirlo así. Y esa persona, Dios le va a dar esa capacidad, Dios le va a dar ese don. Entonces, en los dones de poder tenemos don de fe, dones de sanidades, plural, dones de milagros. Y en la última categoría tenemos los dones de expresión. Se les llama dones de expresión porque usamos nuestra boca. ¿Cuáles son estos 3 dones de expresión? El don de profecía, los dones de géneros de lenguas y los dones de interpretación de lenguas. Así es que ahí tenemos los 9 dones del Espíritu Santo. Estos son dones que el Espíritu Santo se los da a las personas para que ellos puedan bendecir a otros. Esa es la manera como se catalogan o se hacen en categoría los 9 dones del Espíritu. Pero Efesios 4:11, ahí nos habla el apóstol Pablo que Cristo tiene dones, llamados o ministerios. Los llamados de Cristo son 5, o los ministerios que Cristo ha dado a la iglesia son 5. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Estos son entonces los 5 ministerios que Jesús tiene para la iglesia. Son 2 cosas muy diferentes. Por favor, no nos equivoquemos ni mezclemos los conceptos en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 17 dones en la palabra de Dios. Por ejemplo,
Pablo decía que él tenía el don de continencia, y es que él no quería estar casado, él no tenía mujer, no tenía esposa. Así es que Pablo dice, yo tengo el don de continencia, es un don. Ahora, hay 17 dones en el Nuevo Testamento que son mencionados, aparte de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, por favor, notemos, no nos encerremos en nuestro pensamiento. El Espíritu Santo tiene 9 dones, pero no significa que son los únicos dones que hay. De hecho, aquí en Romanos 12, del versículo 6 al 8 que estamos leyendo, ahí hay 7 dones más que no son los mencionados en los 9 dones del Espíritu. Mire cómo la palabra de Dios es más amplia de lo que muchas veces podemos entender o haber estudiado. Entonces, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 17 dones mencionados, pero la palabra de Dios nos enseña que hay 9 dones del Espíritu Santo, pero aparte de estos 9 dones, hay más dones que Dios da. El don de continencia, acá da 7 dones más. Regresamos a Romanos 12, del 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, son dones, pero no son los 9 dones del Espíritu. De 1 Corintios 12. Entonces dice, según la gracia que se nos ha sido dado. Dice, el don de profecía. Ese está mencionado dentro de los 9 del Espíritu, ¿verdad? Pero tiene el don de profecía, dice que se debe de usar conforme a la medida de fe. Luego, el don de servicio, este sí no se menciona en los 9 de dones del Espíritu. El de servicio, el don de enseñanza. Ahora, mire, aquí hay tanto que hablar con respecto al don y al ministerio, porque se recuerdan en la imagen que nosotros vimos que Dios que Cristo tiene el llamado o el ministerio del profeta. La persona que tiene el don de profecía no es la misma que tiene el ministerio de profeta. Ambos son diferentes. Uno funciona en el don y otro funciona en el ministerio o en el llamado de profecía. Uno es don de profecía, pero el otro es el ministerio de profeta. Aquí tenemos otro ejemplo. Hay dones de enseñanza. El don de enseñanza no es el mismo que el ministerio del maestro. El don de enseñanza es alguien que tiene la habilidad de poder enseñar la palabra de Dios. Lo hace metódicamente, lo hace con unción, lo hace con gracia para que nosotros podamos entender lo que Dios ha dejado en su palabra, que hay veces que es difícil de entender o confuso quizás. Entonces Dios da dones de enseñanza. El don de enseñanza no es el mismo que el ministerio del maestro. Son cosas diferentes, son llamados o funciones diferentes. El don del maestro, el ministerio de maestro no necesita del don de enseñanza. Claro que sí. El que tiene el don de enseñanza también necesita del ministerio del maestro, porque ya vimos que todos somos miembros, nos necesitamos el uno al otro. Luego dice en el versículo 8, estoy en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Entonces llevábamos el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación. Fíjese que hay personas que Dios les ha dado el don de exhortación. Y ya voy a ver qué significa exhortación, porque exhortación no es regaño, muy diferente. Ok, el de exhortación es el número 4, el que reparte con liberalidad, el que preside es el que pasa al frente. No todos tienen la habilidad para presidir en un culto, para guiar, para animar. No todos, es un don que Dios le da. El que preside y el que hace misericordia. Aquí el apóstol Pablo nos da 7 dones más, aparte de los 9 dones del Espíritu. Así es que mire qué amplio es la palabra de Dios. Ahora, regresando al punto del don de la exhortación. El apóstol Pablo dice que Dios le ha dado a ciertas personas el don de la exhortación.
Exhortación no es regaño. Ay, es que yo tengo el don de la exhortación, por eso congréguese, no se deje de congregar. Eso no es exhortar, no, eso es ser malcriado, ofensivo con otras personas. No tenemos misericordia de otros. Exhortación, lo que significa en la escritura, exhortación es animar, confortar, consolar. En el griego, cuando yo revisé esta palabra exhortar, la palabra que se usó en el griego para exhortar es la misma palabra que el apóstol Pablo usó en el versículo 1, Romanos 12:1, cuando dice, así que hermano, os ruego. Entonces, exhortar es rogar, es suplicar, es animar, es confortar y es consolar a una persona. Dios ha dado dones de esta clase dentro del cuerpo de Cristo y cómo necesitamos personas que nos consuelen, personas que nos rueguen a que no dejemos o no caigamos en tristeza, en desánimo, cómo se necesita ese don dentro de la iglesia también. Exhortación no es regaño, exhortación es ruego, es consuelo, es animar a otros en el cuerpo de Cristo. Aquí entonces se han dado 7 dones más. Ahora, yo solo quiero hablar un punto más para poder avanzar. Dice Efesios capítulo 4 y el versículo 11, cuando estuvimos viendo acerca de los llamados de Cristo. Dice Efesios 4:11, y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son 5 ministerios que Cristo le dio a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estos también son miembros, pero a estos miembros, 5 miembros, se les llama ministerios. Dice en el versículo 8, Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso es que a estos 5 se les llaman los dones de Cristo. Se le llaman los ministerios de Cristo. Se le llaman los llamados de Cristo. Son dones que Cristo dio a hombres específicos, mujeres específicas, para que pudieran fluir en estos llamados o ministerios. Son los dones de Cristo, a diferencia de los otros que son los dones del Espíritu. Mire, esto lo he enseñado en otras clases, solo lo voy a mencionar rapidito. Dios el Padre tiene 2 dones. ¿Cuáles son los 2 dones del Padre? El Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Ahorita no traigo las citas bíblicas, pero yo lo he hablado en otras clases. Entonces, el Padre tiene 2 dones, Cristo y el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene 9 dones. Ya los estuvimos viendo en 1 Corintios 12, 7 al 10. Pero Cristo tiene 5 dones, Efesios 4:11. Así es que la Trinidad es hermosa. La Trinidad funciona en conjunto y cada uno da a los seres humanos un llamado, un don, un ministerio. El Padre dio a su Hijo unigénito. El Padre dio el Espíritu Santo sin medida para que nosotros podamos fluir en Él. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuántas cosas preciosas nos enseña. Así es que, mis amados hermanos, no nos centremos en que dones solo hay 9. Esos son los 9 dones del Espíritu. Pero aparte de esos 9 dones, están los dones de Cristo o llamados o ministerios de Cristo. Pero aparte de los dones de Cristo o ministerios de Cristo, hay muchos dones más en el Nuevo Testamento. Por lo menos 17 dones más. Aquí estamos viendo 7 dones. Aquí en Romanos 12, del 6 al 8, estamos viendo 7 dones más que el Señor le da a cada uno de nosotros y se los da como Él quiere. Ahora, sigamos avanzando. De los versículos
de los versículos 9 hasta el versículo 21 para cerrar el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Del versículo 9 hasta el versículo 21, ahí el apóstol Pablo nos va a dar exhortaciones a servir con amor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a dar, exhortaciones a servir con amor. Pero en del versículo 9 hasta el versículo 21, lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, veamos esta imagen. Aquí en esta imagen lo vamos a tener más claro. Pablo nos enseña o nos exhorta a servir con amor. En primer lugar, del versículo 9 hasta el versículo 13, Pablo nos exhorta a servir a los de adentro de la iglesia. Ya lo vamos a leer. Pablo entonces quiere que nosotros sirvamos a los hermanos de dentro de la iglesia. Pero del versículo 14 hasta el versículo 21, Pablo nos enseña que nosotros debemos de servir también a los que están afuera de la iglesia, a los que están en el mundo. De esa manera entonces son dos grupos. Debemos de servir a nuestros hermanos, pero también debemos de servir a los que están afuera en el mundo. Fácil de entenderla. Veamos entonces los primeros, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. ¿Cómo servimos a nuestros hermanos adentro de la iglesia? Dice Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Mira qué importante estos consejos. Acuérdese, el capítulo 12, Pablo nos está enseñando exhortaciones para tener una vida cristiana buena, sana, correcta. Entonces Pablo nos dice que debemos amarnos sin hipocresía, sin fingimiento. Qué importante es esto. Así servimos también a nuestros hermanos dentro de la iglesia. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos dentro de la iglesia, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos versículos entonces nos enseñan cómo servirnos los unos a los otros. Bueno fuera memorizarlos, verlos en detalle uno a uno y fluir, obedecer lo que la palabra de Dios dice. No solamente ser oidores olvidadizos, sino ponerle atención y tratar de caminar en lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Si hacemos cada una de estas cosas, la vida cristiana, la vida dentro de nuestras iglesias sería mucho más fácil, mucho más llevadera, mucho más alegre entre nosotros. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, dice el apóstol Pablo aquí en el Romanos 12:3. Importante lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, veamos entonces cómo nosotros debemos amarnos los unos a los otros con ese amor fraternal. No con fingimiento, no, ay hermosa, ay hermana, y después que dio la vuelta, ay qué fea le queda la falda, ay qué feo el collar que anda. El amor debe de ser sin fingimiento. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Nuevamente el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo voy a hacer esto para que me vean a mí, que no la vean a ella. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe cómo se llama este versículo? Tener la mente de Cristo. Así se llama este versículo. La mente de Cristo hace esto. Jesús no hacía nada por vanagloria. Jesús no quería agradar a la gente. Jesús no quería agradar a los sacerdotes, a los religiosos de su tiempo. A Jesús le interesaba agradar al Padre. Nada hacía por vanagloria. Ay, para que me vean. Para que me vean que yo oro. Ay, allá viene la cámara. Ay, qué lindo.
No, nada debemos de hacerlo por contienda o por vanagloria. Todo debemos de hacerlo con humildad, considerándonos, estimándonos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Si hacemos esto dentro de nuestras iglesias, bonito va a ser estar juntos en armonía, como dice el Salmo 133, los 3 versículos que tiene. Así serían de hermosas las reuniones. Ahora, sigamos, Romanos 12 y el versículo del 14 en adelante. Esta es la segunda parte. La segunda parte, Pablo nos exhorta también a que debemos de servir con amor a los que están fuera de la iglesia. ¿Cómo debemos de comportarnos con las personas del mundo, con las personas que no son cristianas? Aprendámoslo. Romanos 12, el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan. Bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué consejos más útiles que el apóstol Pablo nos da. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mire, aquí hay tanto que hablar. Cuidado con la venganza. La venganza no es de Dios. Aquí lo dice el versículo 19 también. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Sería un mal testimonio si hacemos eso. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oiga el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, este versículo trae mucha liberación, porque la paz tiene que ver con 2 personas. Porque si solo una persona quiere la paz y la otra quiere la guerra, no vamos a estar ahí que nos den dar y dar y dar en la cara. No, si ambas partes quieren la paz, entonces podemos hacer la paz. Pero dice la Escritura, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estar en paz con todos. Pero si la otra persona no quiere estar conmigo y siempre me quiere estar maltratando, abusando, golpeando, entonces yo me puedo retirar, me puedo apartar de la manera más correcta, sin resentimiento, sin amargura, sin venganza. Entonces, si es posible, dice la Escritura, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero si los demás no quieren hacer la paz con usted, puede retirarse de esa relación. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Oiga, ahora nos lo dice claramente. Allá nos lo dijo, no paguen a nadie mal por mal. Ahora nos dice aquí el apóstol Pablo más claramente, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mire, hace años una hermana de la iglesia, por no decir una persona de fuera, una hermana de la iglesia me hizo un agravio, me hizo algo malo. Y yo dije, no, yo voy a hablar con esta hermana y yo le voy a decir lo malo que ha hecho en contra de mí. Y cuando yo iba caminando para donde ella, el Señor me habló y el Señor me dijo, tienes 2 opciones, o te vengas tú o dejas que yo hable por ti. O hablas tú o dejas que yo hable por ti. Ay, cuando oí eso, ahí mismo di la vuelta y me regresé. Dije, yo no quiero defenderme a mí misma. Yo quiero que Dios me defienda. Y así debe de ser. Dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, estos versículos son difíciles muchas veces para nosotros como cristianos. Acordémonos, estamos hablando con las relaciones de las personas del mundo, pero puede perfectamente esto aplicarse dentro de la iglesia, si hay personas que son enemigas de uno. Dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Qué tremendo, ¿verdad? Nada fácil, se lee fácil, se dice fácil, pero vivirlo, nada fácil.
pero ahí nosotros morimos a nuestra carne. Ahí le enseñamos a nuestro yo que no manda a Él y que no debe de gloriarse Él. Dice, si te pide de comer, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Dice, oiga el versículo 20, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, aquí hay una frase que a mí me llama mucho la atención y yo quiero explicárselas para que nosotros entendamos qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Bueno, qué es lo que dice Dios por medio del apóstol Pablo para todos nosotros. Dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre las cabezas de los enemigos nuestros. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esta frase? Veamos esta imagen. Tenemos, ¿qué significa ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? Esto es un Proverbios 25, el versículo 21 y 22. Mientras está la imagen, yo se los quiero leer lo que dice Proverbios 25, 21. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ahora, el apóstol Pablo estaba citando este proverbio de Salomón, capítulo 25, versículo 21 y 22. ¿Qué significa entonces ascuas de fuego? Ahí tienen ascuas. Ascuas son carbones encendidos. En la parte de abajo tienen una imagen de un grupo de mujeres que llevan unas como ollas, unos recipientes sobre sus cabezas, y ahí llevaban precisamente los carbones de fuego encendidos. Ahora, ¿qué significa ascuas de fuego? Esto quizás se refiera a una tradición egipcia de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público. En alusión a este proverbio, Pablo entonces dice que deberíamos de tratar a nuestros enemigos con amabilidad, para que se avergüencen y se vuelvan de sus pecados. La mejor manera de eliminar al enemigo es convertirlos en amigos. Mire qué precioso lo que significa esta frase de ascuas de fuego. Lo que significa nada más es una actitud. Si nuestro enemigo nos hace cosas malas y nosotros somos buenos, le respondemos con bondad, le respondemos bien, lo que estamos haciendo es acumulando brasas de fuego sobre su cabeza. O sea, lo que estamos invitándolo es que él se arrepienta en contra de las malas actitudes que hace hacia nosotros. Mire si no es esto un cristianismo verdadero. Dios lo ha establecido de esa manera. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, la paz, el gozo de Dios fluirá dentro de nosotros. Mire, la amargura, el enojo, el resentimiento tapa el pozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejémosle a Dios la venganza. Pero es que usted no sabe lo que me dijo, usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe todo lo que yo he pasado. ¿Quién ha sufrido más que Jesús? ¿Quién ha sido más maltratado, más malentendido, más juzgado mal que nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Y qué dijo cuando Él estaba en la cruz del Calvario? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos nosotros vivir en paz, nosotros vivir en gozo y en alegría. Deje, la ira de Dios viene sobre todos. Algo que a mí me encanta mucho de Dios es que Él es un juez justo y Él le va a dar a cada uno según su actitud. Él no se va a desbalancear. Es que este me diezma más, por eso, aunque maltrató al otro, pero a él se lo voy a disculpar. No. Dios es un juez justo. Tengo unos minutos para terminar.
Eso significa entonces la frase: ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tu enemigo. Entremos al capítulo 13. En el capítulo 13 el apóstol Pablo nos va a seguir dando exhortaciones a vivir una vida cristiana sana, una vida cristiana verdadera. Deberes cristianos. En primer lugar, en el capítulo 13 el apóstol Pablo nos va a enseñar, en los primeros 7 versículos el apóstol Pablo nos va a enseñar que nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad. Veamos esta imagen. Se me había olvidado presentar el capítulo 13 de Romanos. Romanos capítulo 13 nos va a enseñar en primer lugar a honrar la autoridad. De eso vamos a hablar en estos primeros 7 versículos. Leámoslos. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, en primer lugar, tenemos que saber que cualquier autoridad, presidente, líder, primer ministro, cualquier autoridad ha sido puesta por Dios. Ay, ¿qué si la autoridad está mal? Dios lo ha puesto. Aún a los malos Dios lo ha puesto. Quiero dar 3 citas bíblicas. En primer lugar, Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 20. Eclesiastés 10 y el versículo 20 dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Mire lo que nos está diciendo la Biblia. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Tengamos cuidado, dice el apóstol Pablo. Eclesiastés 10:20. Pero ¿qué dice Proverbios 21:1? Aquí cerquita. Proverbios 21:1. También nos dice la Escritura: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Quién pone las autoridades? Las pone Dios. Nosotros debemos de sujetarnos, debemos de respetar y debemos de honrar las autoridades. Y finalmente quiero leer Daniel capítulo 2 y el 2:21. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades. Él, Dios, quita reyes y pone reyes. ¿Quién pone y quita reyes? Dios. ¿Son buenos o son malos? Dios los quita o Dios los pone. Quita reyes y pone reyes, de la sabiduría de los sabios y de la ciencia, y da la ciencia a los entendidos. Así es que de esta manera nosotros necesitamos obedecer. Debemos someternos a las autoridades que Dios ha establecido. Ahora, déjenme decirle esto, y con esto voy a ir concluyendo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, el emperador que estaba en ese momento era Nerón. Y Nerón, la historia nos dice que era un hombre increíblemente malvado, inmoral, sucio, degenerado, de todo lo que a usted malo se le ocurra. Nerón lo tenía. De hecho, en Roma, todos los emperadores que hubieron en Roma, en el Imperio Romano, ¿verdad? De todos los emperadores, dice la historia que 10 u 11 de ellos fueron homosexuales, y Nerón era homosexual. Ahora, eso no puede dar a entender a nosotros. La Biblia nos dice que nosotros debemos de someternos a las autoridades. Eso no significa que debemos de estar de acuerdo con el estilo de vida que ellos tengan, de pecado, de mundanalidad. Nosotros como hijos de Dios debemos someternos a la autoridad, no hablar mal de ellos. Pero eso no significa que vamos a aplaudirles su mala forma de vivir la vida. Sigamos, versículo 2. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Oiga, las autoridades son servidores de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Cuidado con los taxes, vea, con los impuestos. Servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Estos entonces primeros 7 versículos nos enseña el apóstol Pablo a sujetarnos a las autoridades. Nosotros debemos de respetar la autoridad porque eso es lo que Dios nos enseña. Pero no debemos de estar de acuerdo con el estilo de vida inmoral que ellos tengan. La próxima semana, con la ayuda de Dios, el tiempo se me acabó. Con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a terminar de ver este capítulo 13. De los versículos del 8 al 10 nos habla de la rectitud. Veámoslos, es más, veámoslos, son cortitos, es rapidito. Versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estos versículos del 9 al 10 lo que nos están enseñando a nosotros entonces es que debemos de amar a nuestros prójimos. La ley de Dios es esa. La ley de Dios, toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso es la ley. Todos esos versículos que citó, todos esos mandamientos que citó el apóstol Pablo, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, todo eso tiene que ver con amar a nuestros prójimos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos conceda su gracia para nosotros ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, que demos ejemplo a otros de lo que es el cristianismo verdadero. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder abrir tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos, y que nosotros podamos agradarte a ti primeramente y después podamos bendecir y ayudar a nuestros hermanos. Alabamos y exaltamos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por juntos estar aprendiendo la palabra de Dios. La próxima semana seguimos aprendiendo del capítulo 13 de la carta a los Romanos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.